Dios me los bendiga, mis amados hermanos. Le damos gracias al Señor por esta tarde, en la cual vamos a meditar en su palabra. Como tema principal tenemos el arrepentimiento. A veces encontramos mucho más fácil mantener conversaciones con personas cristianas y vemos complicado el conversar con un inconverso o el predicarle a un inconverso cuando su vida se ve aparentemente tranquila, ya que no sienten la necesidad de un Dios, de un Salvador. Y vemos aún más complejos cuando queremos predicarle a alguien que tiene algún tipo de estudio o de conocimiento en otras ciencias, ya que estas conocemos que niegan la existencia de nuestro Dios. Y aún mucho más complicado cuando queremos hablarle a alguien que ha conocido la palabra, pero por algunas circunstancias se desilusionó y se apartó. Bueno, para cada uno de estos temas o de estos casos hay una solución en la palabra de Dios y le damos gracias a Dios por aquello. Entonces, cuando vemos todo este tipo de casos que puede haber, en las cuales en unas áreas se nos puede hacer un poco más complicadas que en otras, no tengamos por sentado que hablar con personas creyentes o predicar a personas creyentes es algo fácil, ya que en la misma palabra de nuestro Señor nos muestra una historia en la cual un creyente no quiso obedecer la misma palabra de Dios, de boca de Dios. Y este caso es del profeta Jonás. Todos conocemos esta historia. Todos conocemos al profeta Jonás por aquel profeta, el que se lo tragó un gran pez. Su historia narra que el Señor, que Dios, le ordena a Jonás a que vaya a Nínive a predicarle un mensaje de juicio a esta ciudad. Pero en lugar de obedecer la palabra directamente de Dios, él decide huir. Él decide desobedecer. Se va en dirección opuesta al lugar donde lo habían enviado, y una tormenta en pleno mar y las circunstancias que cada uno de nosotros conocemos de esa historia desencadena que él sea tirado al mar y sea tragado por un gran pez. Estando él ahí adentro, tuvo la oportunidad, como la tenemos cada uno de nosotros diariamente, de poder reconocer nuestras faltas y de arrepentirnos. Él, en medio de su desobediencia, él optó por arrepentirse. Y fue ahí que, conocemos el desenlace de esta historia. Pero en sí el tema principal de todo el mensaje que traigo el día de hoy no es Jonás, él no es el tema principal o el tópico, pero sí el arrepentimiento que él tuvo. Tuvo desobediencia, pero él se retractó, él decidió tomar otra solución a lo que él estaba viviendo. Entonces, aunque esta historia, como les menciono, no es el principal, la base principal del mensaje, sí nos trae, nos enriquece como ilustración para poder hablar del tema que vamos a ver el día de hoy. Y nos vamos a dirigir a Hechos, capítulo 3, versículos 19. Los invito a que busquemos Hechos 3, 19, y cuando lo encontremos, digamos amén y nos ponemos de pie. Amén. Bien. La palabra del Señor la leemos en nombre del Padre, del Hijo y en comunión de su Santo Espíritu. En la versión Reina Valera dice: así que arrepentidos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Pero en la versión, en la palabra de Dios para todos, menciona en Hechos 3:19, dice: por lo tanto, cambien su manera de pensar y de vivir, vuélvanse a Dios y Él les perdonará sus pecados. Vamos a orar. Padre eterno, Rey de gloria, te doy gracias, Señor, por este tiempo. Te doy gracias, Padre, por el mensaje que tú traes a tus hijos. Bendito Dios, sabemos que tu palabra es viva y es eficaz, que está para redarguirnos, para fortalecernos, para hacernos dar cuenta de qué es lo que estamos haciendo en nuestro caminar.
Gracias, Señor, por tu palabra, gracias por bendecirnos con ella. Exaltamos tu precioso nombre en todo momento. En el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar asiento. Bueno, en este versículo que encontramos aquí, Hechos 3:19, voy a hablar de 3 puntos que para mí, al estudiarlo, son importantes. Conocemos que la palabra de Dios es amplia y nos habla de maneras diferentes a cada uno de nosotros. Nos habla, siendo la misma palabra, nos habla de formas distintas en base a nuestras necesidades. Ahora, como primer punto, y para comenzar el tema que le he puesto a este mensaje es verdadero arrepentimiento. Entonces, ¿hay un falso arrepentimiento? Bueno, vamos a hablar acerca de eso. Uno de los puntos que habla el versículo dice: cambien su manera de pensar y de vivir, vuélvanse a Dios y Él les perdonará sus pecados. Al inicio dice: cambien su manera de pensar, y es del primer punto en que vamos a hablar. Al iniciar mencioné a Jonás, el profeta, y su acto de rebeldía, pero destacamos su arrepentimiento. Él en este mensaje que les voy a indicar, vamos a hablar sobre la diferencia entre arrepentimiento y remordimiento. Habiendo dicho esto, vamos a buscar el significado de estas palabras. Debemos de saber cuál es su diferencia. El arrepentimiento menciona que es la voluntad personal y sincera de asumir responsablemente las consecuencias de actos considerados moralmente reprochables, cometidos en el pasado, y de proponerse a no perpetuarlos, a no continuar. Ahora, esto es arrepentimiento. Remordimiento significa, es una inquietud, un pesar interno que queda después de haber realizado lo que se considera una mala acción. Ahí están los dos significados: el arrepentimiento y el remordimiento. Hay que aclarar que, aunque parecen muy similares, estas palabras tienen significados diferentes. Ahora, el arrepentirnos nos lleva, el remordimiento es un sentimiento movido simplemente por una emoción, es decir, por una inquietud. Pero el arrepentimiento nos lleva a asumir una responsabilidad de cambio. Es decir, me doy cuenta de lo que estoy haciendo y procedo a cambiarlo, a ya no volverlo a cometer o procurar no hacerlo. Un paso importantísimo en cuanto a la salvación es el arrepentimiento del ser humano. Porque si bien es cierto que Jesús lo hizo todo, lo dio todo en aquella cruz, se dio como un sacrificio para que nuestros pecados fuesen perdonados, si el ser humano no decide tomar esa decisión, no toma la decisión de arrepentirse y de optar por Jesús como su Salvador, esa persona no puede ser salva. Es decir, creer en que Dios existe no nos da la salvación. Creer que Dios existe y dejar de hacer lo malo, arrepentirnos de lo que hemos hecho y cambiar de manera de proceder, eso trae consigo la salvación. Porque el creer que Dios existe, pero evadir o hacernos de la vista gorda, por decirlo de alguna manera, los mandamientos, la ley de Dios, los estatutos que Dios ha determinado como algo bueno para nuestras vidas, nos lleva a vivir una vida desordenada, y eso nos aleja de ser salvos. El ser humano, en la libertad que Dios nos ha dado, porque nos ha dado esa libertad de poder tomar decisiones, nosotros debemos de tomar la decisión que es correcta, que es seguir a Jesús, y con ello implica dejar de lado todas las cosas malas o pecados, actitudes que no son correctas de lado. El arrepentirnos nos lleva a ese cambio. ¿Ya? Ahora, conocemos por medio de la palabra que el corazón del ser humano es malo. Siempre opta o toma malas decisiones. Siempre toma el camino más corto, más rápido. Siempre está ligado a hacer las cosas de manera incorrecta. Y solo viniendo a Jesús, solo viniendo a la luz de la palabra, podemos encontrar qué es lo correcto en realidad para nuestras vidas. Ahora,
bíblicamente, ¿qué dice Dios acerca de esto? Encontramos por todas partes en la Biblia, de principio a fin, acerca del arrepentimiento. Es un llamado que Dios nos hace, que hace al ser humano, como su creación, como aquello preciado que ha hecho Dios, para que nosotros no nos perdamos eternamente. Si bien es cierto que en el mundo sin Cristo andamos perdidos, Él siempre ha buscado dejar un mensaje en cada época, desde el comienzo hasta la actualidad, para que el ser humano tome aquella decisión correcta, que es optar por Él. Encontramos en 2 Crónicas, en Proverbios, en Mateo y en un sinnúmero de pasajes bíblicos acerca del arrepentimiento. Y hoy los invito a buscar en 2 Crónicas 7:14 para dar lectura de qué es lo que Dios nos dice. Porque si es bonito que alguien te pueda aconsejar y decir acerca de las cosas malas o buenas en la perspectiva del ser humano, está bien, es bonito. Pero qué mejor ir a la Biblia, a la palabra de Dios, aquello que Él nos ha dejado escrito, para nosotros entrar en aquella conciencia de qué es lo que estamos haciendo. En 2 Crónicas 7:14, el Señor menciona: si mi pueblo, que lleva mi nombre, se humilla y ora, y me busca y abandona su mala conducta, yo lo escucharé desde el cielo, perdonaré su pecado y restauraré su tierra. En este versículo nos menciona exactamente lo que leímos al inicio y de lo que he estado compartiéndoles hasta el momento. Si nosotros optamos por cambiar nuestra mala manera de vivir, dejando todo aquello que está mal, por cambiar nuestra vida a lo que Dios dictamina que es correcto, Él va a estar siempre ahí. Bueno, en este caso está hablando de su pueblo. Ahora, en Hechos 3:19, que es que la base de lo que leímos, que nos menciona que hay que arrepentirnos y volver a Dios para que tengamos tiempos de descanso, de refrigerio en su palabra. En Proverbios 28:13 menciona también acerca de esto. Si lo podemos buscar, Proverbios 28:13. Dice la palabra: quien encubre su pecado jamás prospera. Quien la confiesa y lo deja halla el perdón. Es decir, siempre que Dios nos habla del arrepentimiento, nos habla de un abandono, de dejar nuestra antigua manera de vivir o nuestra mala manera de vivir por cambiar a otra forma, otro estilo de vida. En Mateo 3:8, la palabra también nos indica acerca de esto. Y bueno, nos habla un poco más acerca del arrepentimiento, porque dicen: produzcan frutos que demuestren arrepentimiento. Es decir, que el ser humano puede decir de boca que está arrepentido, pero los actos, las actitudes que tomen pueden decir totalmente lo contrario. Y el Señor, como nos conoce, como Él nos ha creado, nos ha formado y nos conoce, nos dice: produzcan frutos que demuestren arrepentimiento. Es decir, si estamos arrepentidos, tenemos que cambiar, tenemos que actuar de manera diferente. Es decir, que hay que arrepentirse, y menciona que vamos a Él en ese arrepentimiento que es un cambio. Ahora, como segundo punto, leemos nuevamente Hechos 3:19 y dice: por lo tanto, cambien su manera de pensar, que fue el primer punto que les mencioné, y ahora también dice: y de vivir. Es decir, que hay que cambiar en nuestra mente y hay que cambiar en nuestro estilo de vida. En este segundo punto vamos a mencionar acerca de ese cambio de nuestra vida, lo que hacemos. Ahora, en Hechos 2:37, vamos a buscar Hechos 2:37, el capítulo 2, el capítulo anterior, 37, y dice: al oír todos sintieron un profundo remordimiento en su corazón y les dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: hermanos, ¿qué debemos hacer? Y Pedro les dijo: arrepiéntanse y bautícense todos, ustedes en el nombre de Jesucristo, para que sus pecados les sean perdonados. Esto está en la versión Reina Valera contemporánea. En la versión que nosotros utilizamos, en la Reina Valera, está, dice:
2:37. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Y Pedro les dijo: arrepentíos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Amén. En la versión que les leí, que es la Reina Valera contemporánea, nos menciona que la palabra se compungieron, es decir, que sintieron remordimiento. Mientras Pedro les hablaba, porque en estos capítulos de Hechos, Pedro les estaba hablando a las personas, mientras en el capítulo siguiente hay la sanidad de un cojo, y él sigue aprovechando esos tiempos donde hay mucha gente que ve milagros, no solo lo que él podía hablar, sino lo que el Señor hacía, el Espíritu Santo hacía a través de lo que él iba predicando, iba compartiendo. Él aprovechaba esos momentos, no solo para demostrar los milagros que Dios podía hacer a través de él, sino para recordarles que el ser humano no es solo algo que podamos ver y que las cosas puedan cambiar de manera externa y los milagros que Dios puede hacer, sino que él aprovechaba esos momentos para hablarles del arrepentimiento, que es algo que nosotros en la actualidad debemos aprovechar todo tiempo, todo momento, no solo aquello que nosotros podamos dar, alguna bendición, alguna ayuda, sino de hablarle al ser humano, a la persona que en realidad necesita arrepentirse. Si nosotros ayudamos a alguien es porque lo estimamos, lo queremos, vemos la situación difícil en la que se encuentran y nosotros extendemos esa ayuda, y está perfecto. Pero ¿qué pasa si nosotros damos esa ayuda, pero no le hablamos de que tiene que arrepentirse? No le hablamos de que tiene que dejar su manera de vivir en pecado y tiene que venir a Cristo con un corazón humillado y arrepentido. No estaremos haciendo mucho. Entonces, esta parte de las Escrituras, cuando Pedro les dice a ellos que tienen que arrepentirse, ellos muestran el deseo de saber: bueno, hermanos, ya conocemos de Jesús, ya hemos visto los milagros que hace por medio del Espíritu Santo, pero ¿qué hay que hacer? Es decir, en ellos había una necesidad de saber qué más hay que hacer, qué más se puede hacer. Y eso que fueron conmovidos, ya en ese momento, si Pedro hubiese visto que simplemente esa emoción que los motivó a escucharlos, a quedarse con él hasta el final, hubiese sido suficiente, el apóstol Pedro no les hubiese mencionado enfáticamente que se arrepentan. Ese momento de emoción o de sensibilidad, de quebranto en las personas que estaban ahí y luego le preguntaron, hubiese sido todo. El apóstol Pedro no hubiese hecho énfasis en aquello, que es un paso súper importante que les mencionaba, que para la salvación es una base importante, fundamental, arrepentirnos. El apóstol Pedro mencionó esto en el capítulo 2, en el capítulo 3, en el resto de todos sus sermones. Siempre buscaba mencionar el arrepentimiento. En Hechos 3:19, como es la base de lo que estamos viviendo, vemos que hay que cambiar nuestra manera de pensar, nuestra mente. Hay que cambiar nuestra manera de vivir, es decir, de proceder, lo que nosotros hacemos. Conocemos también en la palabra de Dios la historia de la mujer que fue hallada en adulterio. El Señor, cuando se la trajeron a él, la expusieron ante él para que él dijera qué podían hacer con ella. Estaban los sacerdotes, el pueblo era reunido, listo para apedrearla. El Señor, tomándose su tiempo, escribiendo en tierra, estaba escribiendo en el piso, menciona las Escrituras. ¿Él qué les dijo? Él les dijo que si alguno de ellos estaba libre de pecados, podían lanzar aquella piedra. Y todos se fueron, porque todos estaban reconociendo en ese momento que estaban mal. No optaron por arrepentirse en el momento, sino que se fueron, huyeron. Y cuando esa mujer quedó ahí, el Señor no cogió y se fue. Él cogió, y en el momento que ella estaba ahí, Él les dijo: vete. No, Él le mencionó que él, aún él pudiendo condenarla, no lo hacía, pero que le dijo: vete y ya no peques más. Es decir, que en ella tenía que haber un arrepentimiento, un cambio de manera de vivir.
tenía que haber en ella le estaba perdonando lo que ella estaba haciendo, pero en ella tenía que haber un cambio, porque de nada valía que el Señor Jesús la perdonara si ella no sentía que estaba haciendo mal. En ella tenía que haber un cambio de su manera de actuar, de vivir. Y esto se logra únicamente cuando la persona ha reconocido que necesita de Dios, que en realidad está mal. Porque por más que nosotros prediquemos y le hablemos a las personas del pecado, de las cosas que son incorrectas, si la persona no ve la necesidad de un cambio, nunca va a cambiar, nunca va a optar por Jesús, porque en Jesús las cosas son diferentes. Tenemos que rechazar muchas cosas, tenemos que cambiar nuestro estilo de vida, y las personas que no ven esa necesidad de un cambio, que no quieren hacerlo, no lo van a hacer. Entonces, les pongo como una ilustración. ¿Qué pasaría si nosotros estuviéramos cerca de una laguna donde hay muchos letreros, muchos avisos de peligro, en que en aquella laguna hay cocodrilos? Hay muchos cocodrilos. Está cercado el lugar porque hay muchos cocodrilos en ese lugar y obviamente no es bueno que uno ingrese en ese lugar. Pero ¿qué pasa si nosotros vemos a la gente sacar los alambres ahí y meterse por ahí? Porque ahí está bonita la laguna, porque quieren refrescarse, porque quieren aprender a nadar. Y una laguna, bueno, es un lugar que aparentemente es seguro, donde no va a estar muy hondo y donde pueden ingresar. ¿Qué pasa si nosotros vemos los letreros y estamos atentos a que ese lugar es peligroso y logramos ver un cocodrilo y vemos a la gente meterse? ¿Cuál es la postura que nosotros tomamos? ¿Perdón? Avisar. Corregirlos, ¿verdad? Esa es la postura que nosotros, con personas naturales, podemos hacer, dejando a un lado que somos cristianos y conocemos la palabra de Dios. Pero como seres humanos vemos a otra persona en peligro, y como vemos que está en peligro, nosotros vamos y les avisamos y les decimos: ¿sabes qué? Salgan, porque allá justamente hay un cocodrilo y vienense acá y están los letreros. Pero si la persona no quiere salir, nosotros no podemos hacer más. Y lo mismo pasa en nuestra vida cristiana. Nosotros conocemos la verdad de Cristo, conocemos la verdad porque la estudiamos, la escudriñamos, porque nos enseñan en la iglesia, porque quizás nos dan algún tipo de discipulado. Conocemos lo bueno y lo malo. Está en nuestra decisión si hacer lo bueno o lo malo, pero ya lo conocemos. Cuando vamos y compartimos con alguien acerca del Evangelio, pero esta persona no quiere escuchar, no quiere cambiar su manera de pensar y quiere seguir en la misma actitud, es semejante a lo que les comenté sobre la laguna del cocodrilo. Nosotros estamos viendo los letreros, estamos viviendo alerta por lo que dice la palabra. Estamos viendo personas que están corriendo peligro. Estamos viendo todo aquello. Nosotros, nuestra labor es ir y comunicarles, es ir y mencionarles, es ir y hacer esto que hacía Pedro. Mientras él ayudaba a alguien, sanaba a alguien mediante el Espíritu Santo, él iba y anunciaba la verdad. Él iba y le decía: miren los letreros, hay cocodrilos. Miren los letreros, es peligroso. Pero si la persona que le hablaba no cambiaba su manera de pensar, no quería cambiar su proceder, ya eso ya no era por decirlo así, un problema de Pedro. Es la responsabilidad de cada uno, así como nuestra responsabilidad es ir y predicar el Evangelio completo, en aquel que es la creación y aquel en Cristo que va a venir, que es el Jesús que va a volver por nosotros. El Evangelio completo, el cual nos habla de arrepentimiento, de pecado, de que hay que cambiar. No un Evangelio solo de cosas bonitas y de prosperidad y de que todo nos va a ir bien, de que venir a Cristo es todo color de rosa. Decir la verdad. Hay cosas que están mal y hay que corregir, hay cosas que hay que cambiar. Y como decía Pedro en sus mensajes, hablarles directamente del arrepentimiento, con amor, pero sobre todo con ese énfasis, esa insistencia que lo hacía él. Porque es como les digo, como mencionaba, como la laguna. Vemos tanta gente correr tanto peligro y muchas veces nos quedamos callados.
muchas veces no decimos nada. Y los cocodrilos se lo van a comer. Si nos quedamos callados y no hablamos, es lo que va a pasar. Van a morir en el mundo y van a morir en la eternidad. Van a padecer toda una eternidad. Y es nuestra responsabilidad como cristianos poderles comunicar, indicar las buenas nuevas de salvación. Nosotros conocemos esta verdad de lo que es la vida sin Cristo y lo que se avecina. Tenemos la responsabilidad de ser claros y con amor decirles la verdad de la situación en la que ellos se encuentran. Dar aviso de manera clara y muchas veces insistentes, aun cuando no quieran escuchar, aun cuando no quieran cambiar, nosotros cumplimos con hablarles de la verdad. Y el tercer punto es de rendir nuestra voluntad. Volvemos a leer el Hechos 3:19, dice: por lo tanto, cambien su manera de pensar, de vivir, y vuélvanse a Dios, y Él les perdonará sus pecados. En esta parte que habla acerca de la voluntad, es claro que muchas veces las personas no nos quieren escuchar, uno les habla, les dice, pero ellos quieren seguir una vida desordenada, pero nosotros hemos optado por decir la verdad de Cristo. Ahora, estudios mencionan que el arrepentimiento se da en 3 fases: intelectual, emocional y voluntario. La intelectual es que lo pensamos, llegamos a reconocer nuestros pecados, nuestras faltas. En lo emocional es que llegamos a sentir, que es lo que parece el remordimiento, que llegan a sentir ese como malestar por lo mal que están haciendo. Y en la voluntad es que tomamos la decisión de cambiar. En conclusión, para analizarnos si en realidad nos hemos arrepentido, debemos de fijarnos en estos puntos que menciona la palabra. ¿Hay un cambio en nuestras vidas? ¿Hay un cambio en nuestra manera de pensar? Si estas 2 preguntas, cuando nos las hacemos, dan un sí, vamos por un buen camino. Perfectos no somos, nos vamos a equivocar en el transcurso de la vida, pero estamos viviendo en esa pelea, en esa lucha con la obediencia, en esa lucha con las cosas que nosotros quizás anhelamos, pero estamos dejando de lado porque hemos optado por Cristo. En nuestra vida habrá situaciones las que tengamos que dejar, situaciones que poniéndolo en perspectiva vemos como que esto no honra a Dios, es mejor no hacerlo, porque hemos elegido por alguien que lo es todo. En Romanos 13:2 nos indica: no vivan según los criterios del tiempo presente, al contrario, cambien su manera de pensar para que así cambien su manera de vivir y lleguen a conocer la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. El cambio de pensar y de vivir no es algo opcional, es algo que es fundamental para que crezcan, para que podamos crecer saludables al Señor. Doblegando nuestra voluntad, lograremos conocer lo que es la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. A menudo menciono que la lucha en el vivir cristiano no es fácil, pero la recompensa que nos espera es gloriosa y no hay nada que se le compare a ello. La satisfacción de algún día poder ver a Jesús delante de nosotros y que nos reconozca por lo obediente que fuimos, lo vale todo. Ahora yo los invito a analizar su manera de vivir actual, porque no se trata de alguien inconverso que conoce a Cristo y se arrepiente. Se trata de que vivamos en un diario vivir, reconociendo si estamos actuando bien o estamos actuando mal, si estamos arrepentidos en realidad o estamos sintiendo remordimiento. Sabemos que el remordimiento es simplemente una inquietud, es algo como pasajero, como que, ay, me sentí mal porque hice esto, pero luego lo vuelvo a hacer. El arrepentimiento es: me siento mal por lo que hice, le fallé a Dios, procuraré con todas mis fuerzas no volverlo a hacer. De eso se trata, de día a día ir luchando, batallando con nuestros deseos, con las cosas del mundo, con las cosas que aún nos atraen, con las cosas que vamos conociendo a medida que crecemos en el Señor, que conocemos que no están bien. Los llevo a que reflexionen. Los invito a que reflexionen cada uno en su diario vivir. ¿Estoy
¿Estoy viviendo acorde a lo que Dios me dice en su palabra? ¿Está cambiando mi manera de pensar y por lo tanto está cambiando mi manera de vivir? ¿Estoy doblegando mi voluntad a la voluntad de Dios? Los invito, mis hermanos, a que puedan meditar en aquello. Es algo que nos va a ayudar a acercarnos más a Dios, a que nuestro estilo de vida cristiano sea un referente, un ejemplo, y no seamos vistos como que el hermanito y de igual lo hace. No somos perfectos, pero podemos dar nuestro mayor esfuerzo por aquel que lo dio todo en aquella cruz. Los invito a ponerse de pies. Vamos ahora. Gracias, Señor, por tu palabra. Ayúdanos a meditar de día y de noche en nuestras actitudes, comportamientos, en nuestra manera de pensar. Y ayúdanos, Espíritu Santo de Dios. Ayúdanos a poder ganar cada batalla. Te damos gracias, Señor. Tú eres bueno. Bendecimos tu presencia y tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén.